Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar en la clase del día de hoy. El día de hoy es un tema muy importante y relacionado con todo lo que hemos visto en las anteriores clases que hemos tenido la oportunidad de compartir todos estos temas. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, soy docente del programa técnico auxiliar en enfermería de CELAT Colombia y pues les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar un tema que pues nos marca la diferencia entre una atención segura y un error prevenible, que es la entrega del paciente en el hospital. Vamos a mirar unas herramientas estandarizadas en comunicación clínica que pues nos va a asegurar que esa entrega del paciente que atendimos todas las situaciones anteriores que hablamos del RCP, del uso del DEA, de toda la atención prehospitalaria, vamos a mirar qué herramientas se utilizan estandarizadas para entregar este paciente a una instancia hospitalaria. En el contexto prehospitalario y hospitalario, muchas complicaciones ocurren, pero esto no es por falta de conocimiento clínico, no es por falta de que el personal no tenga el conocimiento, sino por fallas en la comunicación que se está brindando durante el traspaso o entrega de paciente. Cuando la información llega incompleta, estamos dando una información desordenada, o se da tarde esta información, incrementa el riesgo de administrar medicamentos incorrectos, duplicidad de procedimientos, retrasos en diagnósticos y seguramente nos lleva a cometer algún evento adverso que pues es lo que no queremos. Por eso la entrega del paciente no es un favor, no es un favor que estemos entregando el paciente al hospital, ni un trámite administrativo de que entregamos el paciente después de atenderlo en la atención prehospitalaria. Es un procedimiento clínico que requiere método, claridad y responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Durante esta clase, pues vamos a aprender cómo hacer esta entrega organizada, completa, profesional, con un lenguaje clínico apropiado, priorizando pues todos los datos clínicos y críticos que necesitamos para que pues en ese hospital puedan garantizar la continuidad del cuidado de este paciente. Entonces, mi pregunta en la noche de hoy es, ¿qué herramientas o qué herramientas sí, utilizan ustedes o han utilizado para la entrega de un paciente? Quien de pronto esté aquí en esta sala y nos pueda decir, yo utilizo esta herramienta o nosotros utilizamos esta herramienta estandarizada en donde trabajo. ¿O cómo lo hacen? ¿Tienen algo estandarizado para la entrega del paciente a una estancia hospitalaria? ¿O tienen algo estandarizado para poder brindar esa entrega segura al paciente en el hospital? ¿O simplemente lo hacen pues generalizado, lo que ocurrió, lo que se le brindó al paciente y cómo lo van a entregar, ¿sí? ¿O tienen algo que utilicen, alguna herramienta? Si no queremos de pronto encender el micrófono, manita arriba si tienen algo, alguna herramienta estandarizada o manita abajo si no tienen o nunca han utilizado un tipo de herramienta. Para no sentirme aquí como tan sola hablando. Buenas noches, profe. Hola, Pues Fabián. en mi caso nosotros manejamos como una fichecita, como una planilla que la Como una llenamos lista antes de. Sí, exactamente. Porque nosotros acá entregamos a los pacientes en un helicóptero y ellos ya lo transportan hacia un centro hospitalario. Ah, ok, pero sí tienen algo implementado, ¿cierto? Gracias, Fabián. Estandarizado, así sea una lista de chequeo, pero hay un paso a paso el cual vamos a tener para entregar este paciente a la estancia del traslado en helicóptero. Muchas gracias. Es aquí donde pues vamos a conocer dos herramientas, el cual nos va a guiar para poder entregar este paciente de forma clara, de forma que no se nos pase ningún dato, que la atención en ese hospital le dé continuidad a esa primera atención prehospitalaria.
Entonces, la comunicación es el eje de la seguridad del paciente. El estar comunicados entre el equipo interdisciplinario, el equipo que atendió y va a darle continuidad a esa atención es muy importante. El punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? En la entrega clínica del paciente es el momento de mayor vulnerabilidad en la atención hospitalaria. Es el momento que esta comunicación tiene el punto crítico donde vamos a entregarlo a esa atención hospitalaria y tiene mayor vulnerabilidad si no lo hacemos de forma correcta. La prevención, las fallas en la comunicación son la causa raíz de la mayoría de los eventos adversos. Entonces, si no tenemos esa comunicación continua, esa comunicación asertiva entre el equipo de salud, va a haber o se puede presentar un evento adverso, que recordemos que el evento adverso es aquel evento que le causamos un daño o una lesión al paciente cuando lo estamos atendiendo. Y la continuidad, una entrega efectiva, garantiza que el plan de cuidado no se interrumpa, nos garantiza que esa continuidad se dé igual como la brindamos en la estancia prehospitalaria, pues de esa continuidad en la estancia del hospital, y eso tiene mucho que ver en la comunicación que estamos utilizando. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Hacia una entrega estructurada. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Una entrega estructurada, ¿una entrega de quién? De nuestro paciente que atendimos en la estancia prehospitalaria. ¿A qué? A una hospitalaria donde le den continuidad a los cuidados requeridos, pues en un nivel que le va a garantizar su atención. Realizar entregas hospitalarias bajo un esquema organizado y profesional. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es ese esquema organizado y profesional que vamos a adaptar, ¿cierto?, para poder garantizar esta entrega adecuada? Aplicar herramientas. Estas son las 2 herramientas. Una herramienta que ya la vamos a ver, que es todo lo que tiene que ver con situación, antecedentes, el registro que queda, toda la continuidad que le vamos a hacer para garantizar que sea estandarizada la comunicación clínica. Esta es una herramienta que vamos a ver el día de hoy. Y este método es otro que también vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué? Para asegurar la integridad de la información técnica y la comunicación clínica que vamos a tener en la entrega de este paciente. Entonces, bien, vamos a recordar cuáles son estas 2 estrategias, pero primero vamos a definir qué es la entrega y qué riesgo debemos evitar. ¿Qué es la entrega? La entrega del paciente es la transferencia de responsabilidad del cuidado del paciente entre el equipo que traslada y el equipo receptor. Entonces, es la entrega del equipo que le brindó esa primera atención, esos primeros cuidados básicos, ¿cierto? Que brindó le está garantizando su integridad, la vida, ¿cierto? Y la vamos a llevar a un equipo receptor, que es el hospital, que es una institución prestadora de salud, con otro equipo interdisciplinario. Debe ser un proceso claro, completo y verificable. Esta es la entrega. ¿Qué riesgo podemos evitar? Entonces, ¿qué riesgos se pueden cometer ante una mala entrega? Omisión de datos clínicos críticos. No podemos omitir ningún dato. No podemos omitir. Y más si es un dato clínico y este dato es crítico. No los podemos omitir. Error en medicación o dosificación. Si de pronto fue el caso en un tipo de atención medicalizada, ¿cierto? Y se administró medicamentos al paciente, no podemos cometer errores en informar la dosificación ni qué tipo de medicamento fue el que se suministró, si así fuese el caso. Duplicidad de tareas o retrasos. No podemos omitir una tarea, de pronto alguna inmovilización o qué se me ocurre ahorita, de pronto un torniquete, algo que se brindó en esa primera atención y de pronto lo estamos omitiendo, ¿cierto? Nos va a generar retrasos, nos va a generar duplicidad de tareas en la estancia hospitalaria. Aumento de eventos adversos
evitables. Entonces, si nosotros cometemos algún error en la entrega del paciente, puede que llegamos a ¿qué? A cometer un evento adverso, ¿cierto? Entonces, en esa entrega deben quedar claros 4 puntos en esa entrega del paciente. ¿Qué le pasa al paciente? ¿Qué le pasó al paciente? ¿Cierto? ¿Qué se hizo? ¿Qué se le hizo al paciente? ¿Cómo va en este momento? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cierto? ¿Cómo lo entregamos al paciente? ¿Con qué signos vitales? Ya vamos para allá, para esa parte. ¿Y qué se sospecha o qué se recomienda vigilar? Dependiendo de pues la circunstancia de esa primera atención, qué se sospecha en el paciente, de pronto una fractura, ¿cierto? ¿Y qué se recomienda vigilar? De pronto vigilar la respiración, de pronto vigilar el sangrado, ¿cierto? Entonces es importante que en esa entrega del paciente, que es un punto crítico, deben quedar claros estos 4 puntos. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Qué se le hizo al paciente? ¿Cómo entregamos el paciente en ese momento? ¿Y qué sospechamos o qué recomendamos vigilar según en todo el tiempo de traslado de lo que vigilamos o lo que pudimos observar? Entonces, aquí es importante tener claro estos 4 puntos para así tener claridad con las herramientas que vamos a utilizar. Una entrega mal realizada puede verse así. Por ejemplo, hablamos por encima, ¿cierto? Es decir, que sin un orden, todo desordenado y por encima es como si dijéramos frases cortas y la entrega es muy corta. La información es así por encima nomás. Se omiten signos vitales, omitimos de pronto tiempos, dosis, eso no puede pasar. No se menciona la evolución ni la respuesta al tratamiento, si fuese el caso que se suministró. No mencionamos si evolucionó, no mencionamos si hubo respuesta al tratamiento. No entregamos soporte, no entregamos registros. No se confirma que el equipo receptor comprendió. Es muy importante confirmar que nuestro equipo receptor, el equipo del hospital, comprendió la información que le brindamos. Es importante tener todo esto en cuenta para no generar una mala entrega de nuestro paciente. Y en esto, en salud, pues puede cometerse rápidamente en un error clínico. Es como si estuviésemos jugando al teléfono roto, ¿verdad? Tiene un receptor, ¿cierto? Una persona, perdón, que es el emisor, el que da la información, y entre varias personas ese mensaje se va cortando, se va distorsionando. Entonces es importante que esto no suceda para que así todos hablemos el mismo idioma y no se cometa algún tipo de error con nuestros pacientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para poder, pues, dar continuidad a todas las tareas, a todas las funciones que debemos llevar con una entrega de paciente a nuestro equipo receptor. ¿Cuáles son los pilares de una transferencia de información efectiva? Entonces, orden y síntesis. Ahí es donde yo voy, que si damos la información desordenada, ¿cierto? No tenemos claridad, empezamos por el final. Es como si leyéramos un cuento, ¿cierto? Sabemos las partes de un cuento, que es el inicio, el nudo y un desenlace. Acá vamos con lo mismo, debemos tener un orden. Vamos a comentar desde un inicio qué pasó con el paciente, ¿cierto? Según la información que hubo en ese accidente, en ese proceso. Luego vamos con un nudo, que es todo lo que se le realizó al paciente, la atención que nosotros le brindamos en ese momento, ¿cierto? En esa primera atención, y luego vamos a ese desenlace, que cuál es, que vamos a entregar al paciente a una institución de salud para que le den pues la continuidad. Si nosotros tenemos ese orden y esa síntesis en esta entrega, pues obviamente va a ser mejor recepcionada por nuestro equipo, ¿cierto? Y así vamos a tener prioridad con esta atención. Presentar la información de manera lógica y estructurada, evitando datos irrelevantes que saturen al receptor, evitando datos que de pronto no son relevantes en esa entrega, ¿cierto?
y omitimos datos relevantes que ya pudimos ver cuáles son los errores en esa entrega del paciente, y eso va a saturar al receptor de información y seguramente es información innecesaria, ¿cierto? Priorización clínica, identificar y comunicar primero los aspectos más críticos que comprometen la estabilidad del paciente. Ahora bien, priorización, ¿cierto? Estamos hablando de priorizar lo que vamos a comunicar de manera prioritaria, valga la redundancia, ¿cierto? De esos aspectos críticos que comprometen la estabilidad del paciente. Es un punto diferente a nosotros empezar, como les comentaba ahorita, el cuento, un inicio, un desenlace. Obviamente necesitamos priorizar qué es lo que vamos a entregar del paciente. Exactitud, proporcionar datos precisos sobre dosis, horarios, vías de administración y valores exactos de los signos vitales. Entonces, como hablaba anteriormente, la exactitud es primordial en esta entrega del paciente a una estancia hospitalaria. Si fue el caso, si se tuvo que administrar algún tipo de medicamento, cuál fue la vía, cuál fue la dosis, si fuese así el caso, debemos informar con exactitud y debemos informar los valores de los signos vitales de forma exacta que se le comprometieron, que se le diagnosticaron a este paciente. ¿Listo? Y la verificación, confirmar activamente que el equipo receptor ha comprendido la información y el plan de cuidado propuesto. Es muy importante tener estos pilares para una transferencia de información efectiva. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Ya se nos unió Freddy. Bueno, aquí hemos hablado de como cositas principales, cositas primordiales, ¿cierto? Pilares fundamentales en la comunicación, en la verificación, la exactitud de la información, el orden en que debemos entregar. Ahora vamos a todo el proceso de las herramientas, ¿cierto? Que vamos a utilizar para poder, pues, hacerlo bajo algo, como nos decía nuestro compañero, tienen una lista de chequeo o un checklist, ¿cierto? Tienen algo donde dicen, bueno, el paciente se le da su nombre, su edad, ¿cierto? De dónde lo trasladan. Hay algo implementado para poder garantizar esa entrega del paciente correcta. Pero mire que hay estas herramientas que son estándares de oro en comunicación clínica. Tenemos la SBAR, que es todo lo que tiene que ver en situación, información, evaluación y recomendaciones. Y si ustedes bien pueden observar que es casi todo lo que hablé anteriormente, ¿cierto? Donde estamos comentando el paciente, vamos dando información, qué se evaluó el paciente, qué se garantizó con él, y luego que le recomendamos, ¿cierto?, a esa estancia hospitalaria que vigilen, que observen que esto se hizo. ¿Quién tiene Freddy? Freddy, buenas noches. Hola, jefe, buenas noches. Buenas Hola, noches, Freddy, jefe. ¿cómo está? Compañero, buenas noches, jefe. Pues tengo Señor. como un aporte o algo. Ya me ha pasado en 2 ocasiones con finales tristes que llego al hospital, entrego paciente y cuando yo recibo los pacientes en la casa o me llaman a mí por la situación, son pacientes desaturados. eh, yo opto y coloco oxígeno a cierto litraje en la ambulancia, llego al sitio, al hospital, le digo al jefe que está porque eso yo los paso de una vez para el área de reanimación, el que está en ese sitio, y ellos llegan y toman los signos vitales allá, y en un caso me dijeron, no, pero es que él está bien, porque estaba saturando supuestamente 90. Pero es que él está bien. A las 2 horas, tengo muchos amigos, me llama una enfermera de allá y me dice, Freddy, el paciente que ustedes trajeron se murió. Entonces muchas veces hay mucha incredulidad por el personal profesional que se encuentra en los hospitales creyendo que los que vamos en las ambulancias no sabemos perdón la palabra, un cieso, o No esa tienen situación, conocimiento. ¿sí?
Y Sí. muchas veces, y no, y yo soy uno de que yo le entrego cuando voy a triaje, porque en la clínica hace triaje un médico, en el hospital hace triaje una jefe profesional. Le informo, Ujú. pasó una vez también la misma situación. Le informé, no, déjelo ahí, ¿qué tal? Es cuando de un momento a otro, paciente con una frecuencia cardíaca por el piso, una saturación por el piso, una tensión arterial por el piso también. 40 minutos después, un infarto, y Falleció. lo estaban tratando por una supuesta úlcera gástrica y resulta que el paciente era infartado. Entonces Ah, también es esa situación tener en cuenta porque pues uno cumple con lo de uno, pero muchas ahí, veces los profesionales allá. ahí era donde iba a interrumpirle. Este, yo sé, Freddy, gracias por el aporte, que pues usted lo acaba de decir, ¿cierto? Acaba de decir, usted cumple con esa atención, ¿cierto? Con brindarle esa primera atención y entregó el paciente, ¿cierto? Lo entregó a la estancia hospitalaria. Ya en el momento que el paciente está entregado y quedado allá, ya es responsabilidad del personal de salud que lo está atendiendo. Es muy importante. Y sí, bueno, yo no voy a hablar mal de los colegas ni nada de eso, pero se ven muchas situaciones. Se ven situaciones por parte médica, por parte de personal de salud, donde y no solo de pronto los pacientes que ustedes llevan, no solamente los pacientes que se trasladan, ¿cierto? Son aquellos pacientes que llegan a un servicio de urgencias, que pueden pasar horas esperando una atención, ¿cierto? Y esto ya llegan de pronto y lo están tratando por algo y en el momento se complica. Son situaciones que se ven no solo de pronto en el área, Marcelo me dijo que está en Pinchota, en el área Santander, sino esa es como la salud en Colombia en general, que debemos nosotros poner ese punto de diferencia, sí, ¿cierto? Cada uno de nosotros ponemos ese punto de diferencia, ¿cierto? En la atención, yo lo voy a hacer con compromiso, yo voy a atender a mis pacientes, está dentro de mis manos, poder brindar esa atención segura, humanizada y poder hacer lo que esté a mi alcance, porque pues, para nadie tampoco es una mentira que de pronto a veces no hay los elementos necesarios, ¿cierto? Y ya en la estancia hospitalaria. Son situaciones, sí, eso no es tan solo con los pacientes que llegan de pronto de una atención prehospitalaria, sino también sucede con aquellos pacientes que llegan por sus propios medios al servicio de urgencia, ¿cierto? O que están hospitalizados y les están indagando qué tienen, de pronto tratados por algo específico y resulta que tenían era otra situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en esto? Son estas dos herramientas en el que nos compromete a nosotros, ¿cierto? Para poder entregar un paciente que atendimos en esa estancia prehospitalaria, esos pacientes que ustedes llevan, que trasladan en helicóptero, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, en el caso de otro compañero que nos comentaba hace un momento, ya usted lo entregó al helicóptero, ¿cierto? Al personal que lo recepcionó en ese helicóptero y de ahí para allá es responsabilidad de ese equipo. Hicimos lo que estuvo en nuestras manos, lo hicimos con compromiso, ¿cierto? Con dedicación como personal de salud. Entonces es importante garantizar eso desde el punto de vista de nosotros, que hay X, Y situaciones, sí, los hay, eso a nivel de la mayoría de instituciones y eso es lo que queremos, marcar la diferencia como personal que estamos repasando, estudiando, enfocándonos en ser ese punto de diferencia. Esta herramienta que es de oro en la comunicación eh, es una herramienta estandarizada que elimina la ambigüedad en el traspaso de información. Tiene una eficiencia crítica, facilita la transmisión de datos vitales de forma rápida y estructurada en una situación de urgencia y mejora la colaboración interdisciplinaria y empodera al personal de enfermería. Entonces, sus abreviaturas permite que el equipo receptor sepa exactamente qué hacer con la situación en la que nos están entregando este paciente, ¿cierto? Entonces, la S que nos traduce, la S nos traduce situación.
situación donde nosotros vamos a, rapidito, ¿cierto? Porque son situaciones rápidas y nosotros tenemos todo en nuestra cabecita, porque es lo que estamos brindando en ese momento, ¿cierto? Que una cosa es verlo acá en la teoría y otra cosa es en el momento que estamos activos con esa adrenalina de atención, que hacemos lo que nos gusta, que es nombre del paciente, la edad, la ubicación del paciente, si tenemos el nombre, si tenemos la edad. Si no, pues el estado actual, qué está ocurriendo con el paciente, un paciente de género femenino, si no tenemos el nombre, ¿cierto? Aproximadamente una edad de entre 30 a 35 años, que sufrió a ver, qué se me ocurrió, un accidente en moto, que ahorita están súper, los accidentes en moto se están presentando bastante, en tal parte, en tal vereda, en tal carretera, ¿cierto? Estado actual, ¿qué está ocurriendo con el paciente en este momento? Un paciente que tiene una posible fractura, está inmovilizado, tiene un sangrado, bueno, el estado actual del paciente. Motivo, la razón principal por la que entrega y se traslada. ¿Por qué entregamos? ¿Por qué trasladamos al paciente? Por una hemorragia, por una fractura, bueno, en fin, se tocó reanimar, bueno, situaciones que nos den el traslado a un hospital. La B nos traduce antecedentes. Entonces, diagnósticos previos, por ejemplo, nuestro compañero Freddy nos dice que lleva pacientes de la casa, en la casa tenemos la comunicación de la familia, ¿no? Nos dice que él tiene marcapaso, que es un paciente diabético, que es un paciente hipertenso, ¿cierto? Eventos relevantes, cirugías, dependiendo de la situación en la que estemos, el historial clínico del paciente, sus antecedentes, alergias conocidas, medicamentos de uso habitual, por ejemplo, en estos pacientes que trasladamos de un ancianato, que trasladamos de una casa, qué alergias tiene y qué medicamentos está usando este paciente, y el contexto, mecanismos de trauma o evolución de la enfermedad. ¿Qué sucedió con el paciente? Inmovilizamos la fractura, la posible fractura, ¿cierto? Porque pues creemos que es una posible fractura, para eso lo traemos a la estancia hospitalaria para que tomen pues medios diagnósticos y nos puedan confirmar o le puedan confirmar al paciente, ¿cierto? Y cómo ha evolucionado el paciente en este traslado. Entonces, la S, situación, la B, antecedentes, ¿cierto? Y vamos con la A, evaluación clínica y hallazgos. Entonces es aquí donde en esa primera instancia hospitalaria los signos vitales, dependiendo pues la forma en que podamos tomarlo, es un paciente que está con frecuencia respiratoria de tanto, frecuencia cardíaca, está taquicárdico, bradicárdico, una tensión de tanto, ¿cierto? Los signos vitales, una saturación, como nuestro compañero nos decía, examen físico, hallazgos significativos del sistema o la zona de lesión que haya ocasionado, por ejemplo, en este accidente de moto, posible fractura, en qué miembro, qué hueso posible, ¿cierto? Está inmovilizado. Escalas clínicas, entonces el nivel de conciencia que tiene el paciente, la escala del dolor, ¿cierto? El nivel del dolor de 0 a 10, ¿cierto? Y otras escalas de pronto que se puedan aplicar para manejar el paciente. Respuestas al manejo, efectividad de las intervenciones realizadas hasta el momento, han sido efectivas, no ha mejorado el paciente. Esta es la forma como debemos entregar a nuestro paciente. S, B, A, y vamos con la última letra de esta herramienta que vamos a utilizar, que es la R. ¿Listo? La R nos dice que el plan de acción o continuidad. Entonces, es donde requerimientos inmediatos, ¿cierto? ¿Qué necesita el paciente ahora mismo? El paciente requiere oxígeno porque lo vamos ya a dejar en su estancia hospitalaria, requiere posición, requiere analgésicos, requiere radiografía, requiere, ¿cierto? ¿Qué es ese plan de acción que nosotros pues informamos que el paciente requiere? Una vigilancia estricta en los signos o síntomas específicos que el equipo receptor debe monitorear por prioridad, la hemorragia, ¿cierto? El dolor en el abdomen,
Situaciones varias que el equipo receptor debe monitorear con prioridad en el momento que nosotros estamos entregando al paciente, porque fuimos o son las personas que están con ese primer plan de cuidado, ¿cierto? En esa primera atención básica que brindaron y supieron de pronto cómo estaba el paciente, qué sucedió, y nuestro equipo receptor debe entenderlo de forma rápida, clara, para poder dar continuidad. Tareas pendientes, entonces exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, por ejemplo, ¿cierto? Que porque le entregamos diciendo que es una posible fractura, alertas clínicas, situaciones clínicas que requieren intervención inmediata si llegaran a presentarse. Es como un plan de acción que damos a nuestro equipo receptor de las cosas relevantes y críticas que en el momento nuestro paciente esté presentando o pueda complicarse. Preguntas hasta el momento, compañeros. Así más o menos se entregan el paciente, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O hay algo de pronto que no lo hayan hecho? Sí, profe, por mi parte sí, así con esos 4 puntos entregamos los pacientes. Listo, gracias. Es algo básico, ¿cierto? Es algo básico primero contar la situación, ¿cierto? Después, pues, los antecedentes, si es el caso, que conozcamos el paciente, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de nuestro compañero que nos dice, de pronto lo conocen por el área en el que están, sabe que el paciente toma medicamentos, es alérgico, antecedentes, ¿cierto? Una evaluación clínica de los hallazgos, de lo que se realizó, los signos vitales, qué examen físico entregamos a nuestro paciente, la lesión, ¿cierto? Las zonas de pronto afectadas y el plan de acción que seguramente le entregamos a nuestro equipo receptor diciéndole esto es lo relevante para poder dar continuidad a esta atención. Entonces, esta es una herramienta AR, que es la situación, los antecedentes, la evaluación y hallazgos y el plan de acción para dar continuidad. Esta es una herramienta fundamental, ¿cierto?, que nos complementa, que nos ayuda para esta entrega de paciente a nuestra área receptora, que es la estancia hospitalaria. Es diseñada específicamente para completar la entrega de técnicas sin dejar caos. ¿Qué es diseñado? Este otro modelo es diseñado para complementar esta, ¿cierto? Esta herramienta la vamos a complementar y así no dejar ni un solo, aquí nos dice cabo suelto, ninguna sola omisión de ninguna información. 0 omisiones, evita el olvido de detalles críticos que suelen presentarse por la prisa de pronto con la que surgen todas estas urgencias y complementa esta estructura. Entonces vamos con la otra, ¿cierto? Vamos con la otra, que es una herramienta IPHE. ¿La han conocido? ¿La habían escuchado? ¿Habían escuchado de pronto esta herramienta o no? ¿La anterior la habían escuchado o no tenían conocimiento de ninguna de estas? No, No, profe, señora. no tenía conocimiento. Listo, muchas gracias. Entonces, IPHE, como lo vamos a desglosar, entonces la I significa identificación. Datos básicos, edad, antecedentes inmediatos. ¿Es igual al anterior? ¿Con cuál la podemos relacionar? Con la S, ¿cierto? Podemos relacionarla con la S, que es la situación, ¿cierto? Vamos a hablar del nombre, la edad, ubicación del paciente, estado actual del paciente, ¿cierto? Mire que aquí nos está diciendo que la I es la identificación, datos personales, edad, antecedentes inmediatos del paciente. La P, problema principal, motivo central de la consulta, el traslado, la queja principal del paciente.
Entonces, ¿cuál es el motivo del traslado? ¿Qué le aqueja al paciente en ese momento? ¿Cuál es el dolor del paciente? ¿Qué situación fue la que vivió? El accidente, la caída, tantas cosas que pueden pasar tanto en la casa, en la calle, cuando van en automóvil, en una motocicleta. ¿Cuál fue el problema que sucedió principal y aqueja a ese momento el paciente? Hallazgos y manejo, signos vitales, procedimientos que realizamos al paciente, si fuese el caso, medicamentos administrados y cuál fue la respuesta de nuestro paciente a toda esta atención. Mire que todas están relacionadas, pero si aplicamos las dos, no se nos va a quedar nada, ninguna información sin brindar a nuestro equipo receptor. Y por último, la E, que es la evaluación o estado actual, cómo entregamos al paciente, cuál es la condición del momento de nuestro paciente en el momento de la entrega y cuáles son esas alertas críticas para el equipo receptor. Entonces, podemos relacionar la una a la otra, ¿cierto? Son dos herramientas importantes, son dos herramientas que se pueden utilizar y de esta forma no omitimos información. Entonces es muy importante saber que toda la entrega del paciente debe darse en orden, con palabras entendibles. Acuérdense de pronto de tener como la historia en su cuento, en su realidad, ¿cierto? En decir cómo pasó, qué se le realizó y cómo estamos entregando al paciente, ¿cierto? Entonces, estas dos herramientas son importantes en el uso, en la entrega de cada uno de los pacientes. Mire que tenemos un paciente, aquí por ejemplo una entrega, y vamos a implementar el último, el IPHE. Paciente de 45 años, ¿cierto? Ya estamos dando, podemos decir ahí que paciente masculino de 45 años, ya estamos dando toda la información, que es masculino y de 45 años, con cuadro de dolor torácico opresivo, ¿cierto? Actualmente estable tras administración de oxígeno, y eso fue lo que realizamos con el paciente, la situación del paciente, ¿cierto? Tiene un dolor, le está quejando, un dolor torácico opresivo, que hicimos administrarle oxígeno, por la cual lo estamos trasladando, ¿cierto? Y se entrega para valoración inmediata por cardiología. Podemos sugerir, o ese es su punto crítico en el momento del paciente, que es valoración por cardiología por su dolor torácico opresivo. El uso de estas dos herramientas garantiza que no se pierda información vital. Es muy importante que esta información no se quede nada, pues esto es un casito pequeñito, ¿cierto? Porque pueden haber más situaciones, más circunstancias. Ya voy con otros, ya voy a comentar otros para poder tener como clara esta aplicación. Estos dos modelos son usados para la comunicación en salud, qué es el paciente, ¿cierto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se entrega? Las alergias, la medicación, los antecedentes, los signos vitales, los hallazgos al examen clínico, escalas que se puedan aplicar de la conciencia, del dolor, cuál fue la evolución o la respuesta a lo que realizamos como personal de salud, que le brindamos a nuestro equipo receptor que requiere este paciente, ¿cierto? Cómo queda el paciente, cómo lo entregamos, qué se debe vigilar en el momento a nuestro equipo receptor. Y la otra herramienta, pues básicamente lo mismo, ¿cierto? Me parece más bonita la última, me parece más cómoda para entenderla, que es todo lo que tiene que ver con identificación, problema principal, hallazgos y evolución. Tenemos otro ejemplo, acá una situación, paciente con dolor intenso en pierna derecha, pero ¿qué le podemos añadir acá? Yo estoy utilizando en este momento la primera herramienta, SBAR.
Entonces vamos con la situación. Paciente con dolor intenso en pierna derecha y sospecha de fractura. ¿Qué nos hace falta ahí en la parte de situación? Con la primera herramienta, SBAR, situación, la S. Estoy diciendo que tengo un paciente con dolor intenso en pierna derecha. ¿Qué me haría falta en esa situación? ¿Quién dijo yo? Profe, ¿puede repetir la situación, por favor? Sí, señor, claro. Entonces, voy a utilizar en la diapositiva, tenemos la herramienta, la última, IPHE, ¿cierto? Que ahí ya nos está identificando cada una. Vamos a poner un casito con la primera herramienta, SBAR, y voy a comentar la situación en este momento que nos dice la S. Paciente con dolor intenso en pierna derecha. ¿Qué me haría falta para complementar esa S de la herramienta? Recordemos, la S que nos dice, podemos decir, ahí nos hace falta el género del paciente, ¿cierto? Si no tenemos el nombre, la edad del paciente. Recuerden que les dije que promedio, ¿cierto? Nosotros vamos diciendo edad promedio de, si no tenemos la edad en ese momento, paciente femenina, paciente masculina, paciente adulto mayor masculino, ¿cierto? Edad promedio de esta paciente femenina entre los 30 a 35 años, con dolor intenso en pierna derecha. Esta situación lo digo cuando no tengamos el estado de conciencia de la persona, ¿cierto? Está desorientada, pero nosotros estamos entregando que es una paciente femenina de aproximadamente tanta edad, ¿cierto? Eso nos haría falta ahí, pero ¿qué estamos diciendo? Que tiene un dolor intenso en la pierna derecha. Ahora, en la A, antecedentes. ¿Qué antecedentes? Un paciente sin alergias conocidas, niega enfermedades crónicas, no embarazo referido, por ejemplo, ¿cierto? En un paciente femenino. Luego vamos a entregar los signos vitales, ¿cierto? Del paciente, una saturación, una escala de Glasgow. Tenemos que el paciente en su evidencia tiene una deformidad, en la tibia derecha, con un dolor de 9/10, sin sangrado activo. ¿Qué le hicimos al paciente? ¿Qué se le hizo en esa primera atención? Y ahí vamos desglosando la otra herramienta. Se inmovilizó el miembro afectado, ¿cierto? Se suministró analgesia según protocolo, si fuese el caso. Se controlaron signos vitales durante el traslado donde no se evidenció ningún deterioro, ¿cierto? Y vamos a entregar el paciente como un paciente estable, un paciente consciente, con dolor parcialmente controlado porque se administró antibióticos, signos vitales estables, ahí los podemos nombrar. Recuerde que no es solo decir que los signos vitales están estables, debemos decir los valores de cada uno, ¿cierto? Entonces, mire que en esto nos faltó decir, en esa primera situación, la edad del paciente, si era masculino o femenino, ¿cierto? ¿Y qué recomendaciones vamos a dar en la estancia de nuestro equipo receptor? ¿Cierto? Valoración por ortopedia, imágenes diagnósticas, porque nosotros decimos que una posible, ¿cierto? Sospecha de fractura, control del dolor, porque el paciente, pues la paciente viene quejándose de un dolor eh, y mire que en menos de un minuto, ¿cierto? Más o menos, quedó todo claro. Entonces, estamos entregando una paciente femenina de aproximadamente 30 a 35 años, trasladada por accidente en moto, paciente con dolor en pierna derecha, sin alergias, niega enfermedades crónicas, no embarazo, refiere la paciente, signos vitales de tanto, deformidad de la tibia derecha que se hizo inmovilizar su pierna derecha, se suministró analgesia, se controlaron signos vitales durante el traslado sin deterioro, paciente estable, consciente, con dolor parcialmente controlado y recomendamos pues una valoración por ortopedia, controlar el dolor y vigilar pues, a la paciente.
¿Listo? Entregamos en menos de 1 minuto al paciente y estamos aplicando la primera herramienta SBAR, que es la otra para poder entregar. Es más completa la primera herramienta que esta última. ¿Listo? La entrega clínica estructurada es el pilar fundamental de la seguridad del paciente. Practicar estas 2 herramientas diariamente hasta convertirlas en un hábito, ¿cierto? En la entrega de nuestros pacientes. Entonces, es fácil, es como entregar el paciente con su edad, con su género, qué le pasó, ¿cierto? ¿Qué le hicimos al paciente? ¿Cómo lo entregamos? Y qué recomendaciones damos a nuestro equipo receptor. Entonces, mire cómo estas herramientas nos ayudan, ¿cierto? Para poder resumir sin omitir información en esa entrega del paciente. Entonces, es cuestión de nuestro día a día ponerlo en práctica, ¿cierto? Irlo practicando en cada entrega, memorizando cada palabrita de estas en las situaciones en las que vamos a entregar pacientes, ¿cierto? Para que cada día, si lo seguimos garantizando y llevando a cabo, pues obviamente cada día va a ser más cómodo para nosotros, va a ser más seguro y vamos a tener más amplitud y conocimiento en estas 2 herramientas. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? Es muy No, profe, está todo importante. claro. Listo, Fabián, muchas gracias. Es muy importante que la aplicación de estas herramientas, pues obviamente decirles pues que se aprendan o que digan, bueno, la situación, los antecedentes, la evaluación, la información o el plan de acción que vamos a brindar, aprendernos cada una, las abreviaturas, es más que la parte de aplicarla, ¿cierto? Me hago entender. Si yo, con el caso que estoy recepcionando, que en ese momento atendí en el área militar, en el área de una atención de un accidente, entonces voy recepcionando la información, ¿cierto? Y de esa forma organizando mis pensamientos para en el momento de la entrega sea breve, conciso, sin omitir información, porque no debemos omitir información, y brindar información importante, crítica. Recuerden que al inicio les dije algo muy importante. Si yo tengo situaciones críticas en el momento, ¿sí? Dependiendo de la situación, pues obviamente yo no voy a decir toda la información anterior, sino vamos al punto crítico. Me hago entender, paciente infartado o paciente al cual se reanimó, viene con DEA, en fin, toda esta situación, paciente inconsciente, paciente sin pulso, paciente, pues obviamente yo estoy dando información que prioriza en ese momento que el paciente debe pasar rápido a reanimación, ¿verdad? Diferente a otra situación, como el caso de pronto del último paciente, como el caso de la paciente del accidente en moto, ¿cierto? De los 2 casos que les puse, diferente porque es un paciente con un leve dolor, es un paciente que está consciente, diferente, ¿cierto? Entonces, son 2 situaciones en las cuales pues debemos priorizar la entrega, la información, a los otros casos que pues sí nos da igual tiempo para poder decir género, edad, situación que se les realizó, en fin. Obviamente no quiere decir que en el caso de crítico, en el caso de mayor atención o de urgencia, no debemos omitir tampoco la información de pronto de qué situación pasó y qué se le ha hecho al paciente, para que el personal receptor pueda darle continuidad a esa atención. ¿Listo? Entonces, para terminar, quiero que se lleven pues la idea de que vamos a empezar, ¿cierto? A hacer esas entregas hospitalarias con una intervención clínica de seguridad del paciente. Es decir, recuerden que al inicio
Cuando inicié la clase les hablaba algo de la comunicación y la seguridad del paciente, ¿cierto? La primera, la segunda diapositiva nos decía comunicación para la seguridad del paciente. Entonces es aquí donde si nosotros tenemos una buena comunicación entre nosotros mismos y nuestro equipo receptor, seguramente y con plena seguridad no se van a cometer errores en la atención del paciente. Se va a garantizar que con esta comunicación no se generen errores porque va a ser una comunicación organizada, ¿cierto? Mire los errores que les comentaba al inicio que se pueden cometer por omisión de información, por no decir la situación en orden, ¿cierto? Debe ser una comunicación estructurada con estas herramientas, que pues esto nos va a mejorar la continuidad del cuidado, nos va a proteger al paciente y obviamente a nosotros como equipo de salud, ¿cierto? Entonces, utilizando estas herramientas nos va a ayudar a la continuidad del cuidado porque, como nos comentaba nuestro compañero Freddy, ¿cierto? Son situaciones que se presentan en diferentes instancias hospitalarias, pero ¿qué hacemos nosotros como equipo de esa primera atención? Nosotros estamos garantizando que esa primera atención con esa comunicación estructurada que tenemos, ¿cierto?, entre nuestro equipo, estamos brindando lo mejor y estamos salvando una vida, ¿cierto? Ya en el momento que nuestro paciente quedó en el helicóptero, quedó en la ambulancia, porque seguramente yo soy de pronto de otra ambulancia y lo dejé en otra, no sé, situaciones ahorita que se me ocurren, o quedó en el hospital, ¿cierto? Ya yo hice lo que estuvo en mis manos con compromiso, con estructura en toda la atención, ¿cierto? Y ya entregué mi paciente, di recomendaciones de las cosas posibles que se puedan atender en esa estancia hospitalaria y de ahí para allá es responsabilidad de nuestro equipo receptor. ¿Listo? Entonces es brindar esta atención con plena seguridad, con conocimiento, con aportes críticos, clínicos. Es aquí esa primera atención es básica para dar continuidad al cuidado. Los invito a practicar, como les estaba diciendo hace un momento, estas herramientas hasta que se vuelvan una parte natural de la forma de cómo nos comunicamos en esta entrega a un servicio de urgencias, un traslado a un hospital. Si nosotros lo volvemos esta herramienta prioridad, la volvemos de nuestro día a día en la entrega. Hasta de pronto yo creo que ustedes en sus áreas laborales, ¿cierto? Se entregan turno también. Ustedes entregan también turno, también deben, desde que inició de pronto el turno, qué fue lo más relevante de su turno y cómo vamos a entregar nuestro turno. Mire que las herramientas también las podemos utilizar cuando le entrego el turno a mi compañero, a mi compañera, ¿cierto? ¿Qué estoy entregando? ¿Qué fue lo que hicimos durante mi turno? Es aquí también donde estas herramientas pues nos ayudan a comunicarnos de forma clara con nuestro equipo, en un traslado, a un hospital, en una urgencia vital, y pues debemos ponerla en práctica nuestro día a día para que se vuelva habitual, para que sea pues algo natural por parte de nosotros en nuestro día a día y así pues no omitamos información, que es lo más relevante en todo esto, porque si omitimos algún tipo de información, algo sucede, ¿cierto? Algún tipo de información relevante, algo pueda que suceda con nuestro paciente o de pronto ya vamos camino a nuestra casa o camino nuevamente a nuestro trabajo y ay, se me olvidó decirle que tenía un torniquete en tal parte, se me olvidó decirle que se le puso tal cosa, se le administró. Entonces es muy importante organizar esta comunicación que sea estructurada para poder lograr una buena entrega de nuestro paciente. Espero que pues estas herramientas les haya servido, que las pongan en práctica, que de pronto las hayan anotado o les hayan tomado fotico a las diapositivas o luego vean la grabación de la clase para que se acuerden de cada una de ellas, miren con cuál se familiarizan más, con cuál les parece más segura o le complementa una de la otra, ¿cierto? Y esto pues para mejorar día a día.
Muchas gracias por su atención. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro, soy enfermera y los espero en la siguiente clase. Espero que lo pongan en práctica día a día en su vida laboral. ¿Listo, compañeros? Que tengan muy buena noche y nos vemos en la Gracias, próxima jefe. oportunidad. Igualmente, que tenga una muy buena noche. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias, profe, que tenga una linda noche también para usted y muchas gracias por la clase. Listo, Fabián. Muchas gracias a ustedes por estar atentos. Buena noche. Buenas noches.